pues repasar cada una de estas tres sesiones. Amén. Permítame, verifico, sí, correcto. Ahora les pregunto, ¿están mirando la presentación en este momento? Amén, Amén. hermano. Amén, amén. Amén. Correcto. Entonces, ya déjame un momento aquí, coloco la vista. Perfecto. Bueno, el Espíritu Santo, persona, presencia y poder de Dios en la vida del creyente. Pienso que esta frase resume lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una persona, es una presencia, es un poder de Dios en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Entonces, vamos a entrar en esta definición de quién es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la doctrina del Espíritu Santo? Podemos desglosar muchas razones, pero pensaría que esta es la más importante. Y es que el Espíritu Santo es el punto en que la Trinidad se hace personal en el creyente. Más adelante vamos a dar una pequeña explicación sobre la Trinidad, pero el Espíritu Santo es el punto de conexión entre la Trinidad y el creyente. Es el medio por el cual el Dios Trino se hace realidad en cada uno de nosotros. Vemos que en cada dispensación o tiempo de trato de Dios con el pueblo, si vemos en el Antiguo Testamento era relevante el trato directo de Dios. También vemos cómo el Hijo también se manifestaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, y el Espíritu Santo también venía sobre las personas. En el primer versículo del libro de Génesis, segundo, nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero en el Antiguo Testamento era el Padre el que tenía mayor incidencia por lo que estaba sucediendo en el desarrollo progresivo de la revelación de Dios. Ya en el Nuevo Testamento viene el Hijo, se encarna, toma forma humana y trae la presencia de Dios, la forma de Dios, la trae a este mundo. El libro de Juan dice que colocó su tabernáculo en el primer capítulo en medio de nosotros. Cristo es la imagen del Padre. Vino a contextualizar o traernos esa imagen del Padre. Entonces, en el desarrollo del Nuevo Testamento vemos cómo está Jesús mostrando su propósito, el plan de redención, el Evangelio. Muere en la cruz del Calvario como el propósito principal de Dios para redimir a la humanidad, y ahora resucita y asciende a los cielos, y ahora quedamos con el Espíritu Santo. Estamos en un tiempo donde el Espíritu Santo es el que nos trae la conciencia de que somos hijos de Dios, nos redarguye y nos muestra el camino que debemos tomar. Generalmente creemos que el Padre es trascendente, o sea, que está por encima de todas las cosas, y que está pues en el cielo, cumpliéndose aquí en la tierra la voluntad de Dios. De forma similar, en este momento, el Hijo, tenemos una concepción de que Cristo históricamente estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Pero fue hace 2000 años atrás, y que su presencia está en cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo está activo hoy en día en la vida del creyente. Miren que es el Espíritu Santo el que nos hace conscientes de Dios. Es la persona particular de la Trinidad a través de la cual la divinidad trina obra en nosotros en la actualidad. Si no fuera por el Espíritu Santo, no fuéramos conscientes de la realidad de Dios
dentro de cada uno de nosotros. Por eso es tan relevante e importante la doctrina del Espíritu Santo, porque quizás lo vemos como un dogma, pero no como una experiencia, como una persona que está junto a nosotros o más bien dentro de nosotros, guiándonos en el propósito de Dios. Entonces, les decía que podemos o muchas personas, iglesias, entran al conocimiento del Espíritu Santo a través de dos medios. Algunos se van por la parte doctrinal, dogma, la enseñanza del Espíritu Santo y se quedan tan solo en la doctrina, el conocimiento, simplemente, pero no llegan a tener una experiencia con el Espíritu Santo. En el otro extremo tenemos los que solamente tienen la experiencia o en algún momento han tenido la experiencia pero no tienen el conocimiento. Entonces simplemente no logran interpretar correctamente el toque del Espíritu Santo porque no tienen el conocimiento doctrinal para poder entender cuál es el verdadero mover del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre la doctrina y la experiencia. ¿Sí? Entre yo más conozco doctrinalmente, bíblicamente, quién es el Espíritu Santo, me permite tener una experiencia bíblicamente correcta con Él. Esto es algo muy importante. Ahora, vemos que la Trinidad es perfecta. El Padre envía al Hijo a este mundo, ¿sí? A cumplir un proyecto de redención. El Hijo asciende a los cielos y ahora el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. Podemos decir que el Hijo es enviado por el Padre y que el Espíritu Santo es ahora enviado de parte del Padre y de parte del Hijo para mantener diciente la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Miremos en el huerto del Edén, cuando Dios crea a Adán y a Eva, les dice que fueron hechos a imagen de Dios. Lamentablemente el pecado distorsionó la imagen de Dios en cada ser humano. Entonces el Espíritu, la obra del Espíritu Santo en el creyente es perfeccionar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Miren que Pablo a las iglesias en Galacia les dice lo siguiente: yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Y de qué manera? Y ahí mismo en el capítulo 5 nos dice: caminen, anden en el Espíritu. Entonces la manera en que la imagen de Cristo es formada en nosotros es a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, como vemos, algunos piensan que pues en jerarquía el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y tiene menor incidencia, menor importancia, pero eso no es así. El Hijo no es inferior al Padre, sino consustancial con el Padre. O sea, son de la misma esencia, de la misma sustancia, de la misma esencia divina. Lo mismo es el Espíritu Santo. Tiene la misma esencia divina del Padre y del Hijo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. El Espíritu Santo no es menor que el Hijo, no es menor que el Padre. El Espíritu Santo en atributos, en divinidad, tiene la misma esencia del Padre y del Hijo. Pero en el cielo hay una jerarquía que no excluye la divinidad, la natural o el punto divino de cada una de las personas de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, tienen la naturaleza divina, pero
hay un sometimiento voluntario, jerárquico en el cielo. El Hijo se somete al Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo es enviado de parte del Padre y del Hijo, subordinados a ellos, porque recordemos que el Espíritu Santo glorifica a Cristo aquí en la tierra. Entonces, ambos, las tres personas de la Trinidad, tienen el mismo nivel, la misma cantidad de Dios, o más bien son Dios. Y ahí vamos necesariamente a aclarar un poco el aspecto de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? O nosotros creemos en un Dios trino, ¿sí? Entonces estamos hablando de un solo Dios. Tengamos presente eso. No es o que creemos en tres dioses. Triteísmo es que se le llama a eso. Que hay tres dioses, no. Hay un solo Dios. Es un ser, no una persona, es un ser que está representado o que existe en tres personas. Un ser, una sola esencia de Dios que existe en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Correcto? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Tengamos eso. Cada uno de ellos tiene la esencia de Dios, pero estamos hablando de un solo ser que existe eternamente en tres personas. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo. Aquí vemos la herejía, porque no hay otro nombre para esa doctrina de, del modalismo, del arrianismo o de los Jesusolos, como lo conocemos hoy en día, creer que solamente existe una sola persona, que en un tiempo estuvo como padre, que en otro tiempo está en modo hijo y que en otro tiempo está en modo Espíritu Santo, pero que es una sola persona. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos es clara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí, hay un solo ser, hay un solo Dios, pero ese Dios está representado y existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el concepto de la Trinidad. Entonces, el Padre es persona, el Hijo es persona y el Espíritu Santo es persona, porque estamos hablando de que ese Dios eterno, esa sustancia eterna de Dios, está representada en tres personas. El Espíritu Santo es persona, no es una fuerza activa como lo dicen los testigos, entre comillas, de Jehová, que es una fuerza activa para que realiza alguna labor. No es una fuerza activa, no es un ángel con un poder grandioso, no es un ser creado tampoco. El Espíritu Santo también es Dios, como vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Entonces, el Espíritu Santo, persona, presencia y poder de Dios en la vida del creyente. Dentro de la fe cristiana, el Espíritu Santo no es un concepto abstracto ni una fuerza impersonal que no tiene de persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Tengamos presente esto. Plenamente Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Es eterno, no fue creado. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Omnipotente, tiene el poder de crear, omnipresente, de estar en todas partes. Es más, está
dentro de cada uno de nosotros, omnisciente, todo lo conoce. Esta verdad se fundamenta en la Escritura. Y ya vamos a ver cada uno de estos pasajes que nos muestra estos conceptos omnis que demuestran que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, la revelación bíblica del Espíritu Santo, vemos que es tan real que desde el segundo versículo de la Biblia, encontramos al Espíritu Santo en la creación, sosteniendo la creación. Dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, lo que le daba sentido, propósito, sostenimiento a la creación era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece como el agente divino de la creación, trayendo orden y vida, dando donde había caos y vacío. Miren que precisamente también esa es la labor del Espíritu Santo en este tiempo. Produce vida, produce el nuevo nacimiento en cada persona, redarguye de pecado y llena, o sea, con ese desorden que produce el pecado en la persona. Cuando llega el Espíritu Santo, nuevamente coloca el orden divino en cada persona. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo inspiraba a profetas que recibían la profecía, la revelación, y los profetas llevaban esa palabra al pueblo. También específicamente vemos en el libro de los jueces cómo de tiempo en tiempo Dios levantaba a un juez para librar a la nación de Israel de la opresión de sus enemigos. Entonces el Espíritu Santo venía en un momento determinado, tomaba el control de ese juez, Gedeón, Sansón, y a través de ellos daba libertad a la nación de Israel. Pero algo que hay que resaltar era que la permanencia del Espíritu Santo en las personas era temporal. Mientras traía salvación al pueblo de Israel, era la permanencia en esa persona. Después ya no estaba habitando en ella. Venía en un momento para cumplir la liberación y después se iba del juez que estaba Dios levantando en ese momento. Mira, era lo mismo que Sansón, venía a la fuerza y luego se iba porque la fuerza la daba directamente el Espíritu Santo. Y esto es lo más grande y maravilloso, o el privilegio que tenemos nosotros como creyentes en este tiempo o en esta dispensación de la gracia, o más bien como algunos dicen, la dispensación de la iglesia. Que ya en el Nuevo Testamento Jesús viene a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo y es bautizado por el Juan el Bautista, y viene el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús para capacitarlo para el ministerio y guiarlo. Porque Jesús era 100% Dios y 100% divino. Pero cuando vino a este mundo se despojó o limitó sus poderes divinos aquí en la tierra, y fue por el poder del Espíritu Santo que Jesús hizo un milagro. Dice que fue en el poder, después que fue bautizado, fue llevado en el poder del Espíritu Santo, tanto al desierto para vencer la tentación, y de ahí en adelante para el ministerio que desarrolló Jesús aquí en la tierra. Esto es tan relevante porque fue lo mismo que le sucedió a la iglesia primitiva, a los 120, cuando iba a empezar la iglesia primitiva. Cuando desciende el Espíritu Santo, los capacita con poder para empezar a desarrollar la obra de Dios. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, miren que Jesús ya empieza a dar una promesa: y yo rogaré al Padre para que envíe un consolador. Entonces, cuando hablamos de ese consolador, dará
otro consolador. La palabra griega para la palabra que se traduce en esa parte es paracletos, que significa uno llamado al lado para ayudar. Eso es lo que significa esa palabra. Daré a otro consolador, a uno llamado al lado para ayudar, para interceder, para fortalecer. Pero ¿qué era lo que sucedía en el Antiguo Testamento? Ese venía en un momento y se iba. Pero ahora, en este tiempo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros permanentemente. Mientras no lo contristemos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento venía en un tiempo determinado y se alejaba de las personas. En el Nuevo Testamento vemos el Espíritu Santo guiando a Jesús en su ministerio, y en este tiempo pues el Espíritu Santo cumpliendo la voluntad de Dios en la iglesia. Entonces, la visión teológica, la obra del Espíritu Santo es indispensable para la vida cristiana. O sea, nosotros no solamente tenemos que tener un conocimiento con el Espíritu del Espíritu Santo, sino que tenemos que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Y lo contrario también, no solamente tengo que tener una experiencia, tengo que tener un conocimiento para que esa experiencia sea correcta delante de Dios. Porque hoy vemos muchas manifestaciones, pero no todas son manifestaciones del Espíritu Santo. Miren que el pastor David Yonggi Cho, que en su momento en Corea del Sur tenía la iglesia más grande del mundo con 1 millón de miembros, tiene un libro que se llama Mi compañero el Espíritu Santo. Y él dice las siguientes palabras: cuando descubrí que el Espíritu Santo no era solo un poder, o sea, porque es como si fuera una herramienta, la utilizo y la dejo a un lado. No, no es solamente un poder, sino una persona que podía ser mi amigo y mi guía, mi vida y ministerio cambiaron para siempre. Cuando Él no solamente vio al Espíritu Santo como un poder, como un medio, como una fuerza que me dotaba, no, el Espíritu Santo es persona y quiere ser mi amigo, mi guía, mi vida en todo lo que yo haga. Y pienso que eso va a suceder en nuestras vidas. Cuando no solamente vemos al Espíritu Santo como un poder que viene a nuestra vida, sino es mi amigo, el que está conmigo, el que me guía, el que me redarguye, el que me habla, el que me dice lo que tengo que hacer cuando tengo una sensibilidad espiritual. En ese momento mi vida de comunión con Dios va a ser potenciada, porque vemos hoy en día cristianos que se quedan solamente con el poder, con lo que se ve afuera, y después pierden la conexión con el Espíritu Santo. Y pienso que la vida llena del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, sino es una vida guiada por el Espíritu Santo continuamente, todo el tiempo. Entonces, la relación con el Espíritu Santo debe ser personal y continua, no en un momento, no ocasional, ni limitada a una experiencia extraordinaria. No, esa experiencia sobrenatural tiene que potenciar cada día mi comunión, mi relación, mi cercanía con el Espíritu Santo. Ahora, el propósito central de su obra, ¿cuál es la obra relevante e importante del Espíritu Santo? Hay 3 aspectos importantes o 3 propósitos importantes de la obra del Espíritu Santo. La primera es glorifica a Cristo. Juan 16:14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, una de las principales funciones del Espíritu Santo es que glorifica a Cristo. El propósito del Espíritu Santo es glorificar la obra de Cristo, que la obra de Cristo sea perpetua en las personas, en la vida de cada creyente, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea reflejado
en la vida de cada persona. Por eso Jesús lo expresó: enviaré a otro igual que yo, porque va a tomar de lo mío y se lo va a dar a cada creyente. Que va a tomar la misma presencia de Dios, la va a colocar dentro de nosotros. Segundo propósito central es guiar a los creyentes a toda verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Y vemos que la principal verdad es la palabra, la escritura. Entonces el Espíritu Santo me ilumina para poder interpretar correctamente la Biblia y me muestra la verdad continuamente, en el sentido en que yo puedo a través de la palabra conocer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo me está iluminando para encontrar esa verdad. Y el tercer propósito es empoderar a la iglesia para cumplir la gran comisión. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Hasta qué momento ellos podían ser? ¿En qué momento más bien? Fueron testigos de Cristo cuando descendió el Espíritu Santo. Pero cuando descendió el Espíritu Santo sobre sus vidas, los dotó de poder para que pudieran testificar en el poder del Espíritu Santo y extender el Evangelio. Entonces vemos que una de las funciones del Espíritu Santo es misionera. Cuando viene a la vida de una persona es para que tenga el poder de reflejar la imagen de Cristo a los demás y que los demás puedan ver el Evangelio a través de esa vida controlada por el Espíritu Santo. Entonces vemos que estas son los tres propósitos centrales de la obra del Espíritu Santo. Glorifica a Cristo, guía a los creyentes a toda verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y empodera a la iglesia para cumplir la gran comisión. Quiero hacer un pare aquí para hacer una retroalimentación o para dar un espacio si tienen alguna duda, si todo está quedando claro hasta el momento, o tienen una pregunta o un aporte. Eh, Muy buenas noches, Dios les bendiga. Eh, Porque a veces sabemos hermanos que no, no nos bautiza el Espíritu Santo y uno ese anhelo y no ha llegado ese día. Dios me la bendiga, hermana. Vamos a ir progresivamente, ¿sí? Hoy estamos viendo el concepto del Espíritu Santo. El miércoles estaremos hablando de los dones, de los ministerios, y pues de la obra directa del Espíritu Santo. Y el viernes estaremos hablando precisamente de la manifestación, o más bien del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es? Y el punto de partida es que es una promesa. Y si es una promesa y vemos que, perdón, en el libro de Hechos dice: no se vayan hasta que reciban. O sea, nosotros debemos recibir. Cuando tenemos un regalo, usted lo recibe, ¿sí? Entonces, a veces colocamos prejuicios en la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Si hay alguien que está interesado en que nosotros seamos llenos, es Dios, porque es una promesa que nos ha entregado a cada uno de nosotros, ¿sí? Y pues debemos tener claro cómo se manifiesta el Espíritu Santo, porque a veces solamente lo sectorizamos en un aspecto y no vemos que hay formas en las cuales Dios trata con nuestras vidas. Entonces dejaría esto para el viernes, poder entrar en profundidad sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Correcto?
¿Hay alguna otra inquietud, duda? Sí, buenas noches, hermano. La pregunta es sobre el primer tema que dice que su merced dice que Dios es persona y Jesús es persona, el Hijo es persona y el Espíritu Santo es persona. He tenido el entender desde que conozco el Evangelio, es que el Padre es espíritu y que el Hijo sí fue persona y que el Espíritu Santo es espíritu. Entonces ahí estoy, sí, hago la pregunta. Amén, mi hermana, correcta, correcto. Tenemos quizás un mal enfoque en esta parte. Cuando decimos que algo es persona, no es porque tenga un cuerpo, sino porque tiene voluntad, tiene emociones y tiene intelecto. Voluntad, emociones, intelecto. Si eso tiene esas tres cualidades o esos tres aspectos, es porque tiene voluntad. ¿Sí? Porque si hablamos de personas, un cuerpo muerto, pues ya no es persona, tiene un cuerpo. ¿Por qué no es persona? Porque es que ya no tiene voluntad, ya no tiene emociones, ya no tiene intelecto. Lo que tipifica a alguien como persona es que tenga esos tres niveles. Y en el caso del Padre, el Padre tiene voluntad, claro que tiene voluntad. La voluntad de enviar a su Hijo, la voluntad de crear el universo. El Padre es espíritu, correcto. En el Antiguo Testamento, para poder entender quién era Dios y poder nosotros de alguna manera desde el punto de vista humano poder acercar el concepto de Dios a nuestras vidas, pues en la Biblia encontramos que le daban a Dios pues las formas humanas, o sea, las manos de Dios, el dedo de Dios, en el libro de Éxodo, sí, y continuamente vemos el ojo de Dios, bueno, la voz de Dios que él escucha, pero pues, ¿cómo que si es espíritu, por qué nos muestra eso? Porque son formas, antropomorfismos que me permiten entender de mi parte humana cómo es Dios, aunque Él es espíritu, ¿sí? Pero aunque es espíritu, tiene la capacidad de cumplir su voluntad, o más bien de llevar a cabo su voluntad. ¿Sí? Tiene el intelecto porque Dios es omnisciente, es espíritu pero es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, es todopoderoso. Lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene esas tres cualidades. Tiene intelecto, emociones y tiene voluntad, como lo vamos a ver en el libro de Hechos. Pero aquí el punto relevante es que porque no tenga un cuerpo físico no quiere decir que no es persona. Porque ya les acabo de colocar el ejemplo, alguien muerto tiene cuerpo físico, es una persona, pero es que ya no tiene esa capacidad de persona porque ya no tiene el alma, no tiene intelecto, no tiene emociones y no tiene esa capacidad de llevar a cabo su voluntad. Entonces cuando morimos y nuestra alma va al cielo, no va una persona al cielo, claro que va la persona porque va su alma, va su esencia en su persona porque podemos tener la capacidad de tener conciencia del lugar donde nos encontramos. Por eso hablamos de la Trinidad como un solo ser que está representado en tres personas porque cada uno de ellos tiene voluntad, intelecto y emociones. Las emociones de Dios porque de tal manera amó, expresa ese amor hacia la humanidad. No sé si con esto haya quedado claro su inquietud, mi hermana. Amén, hermano, amén. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Todo ha quedado claro hasta el momento. Bien, Sí, amén. perfecto. Entonces ya vemos el propósito, los tres propósitos principales del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien hace posible que el cielo invada la tierra.
no solo con milagros y dones, sino transformando vida desde adentro, porque la obra del Espíritu Santo es dentro de cada persona. El día en que conocemos a Jesús, tenemos una transformación. Esa transformación es a través del Espíritu Santo que hace el milagro del nuevo nacimiento. Por eso habla de nacer en el Espíritu. Entonces, con esta primera parte introductoria, es una invitación a conocer al Espíritu Santo, es conocer más, si conocemos profundamente al Espíritu Santo, estamos conociendo profundamente a Dios. No basta con estudiarlo como una materia teológica, hay que experimentarlo como persona real, como habla, como guía, como rige, corrige, consuela, empodera. Como dijo el apóstol Pablo, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad y su revelación en la Biblia. Entonces, vamos a mirar que el Espíritu Santo es Dios, su naturaleza divina. En la teología encontramos que el Espíritu Santo es Dios mismo, no un ángel, no una fuerza, no una influencia abstracta. Él posee pues, los atributos divinos. Hebreos 9:14 nos habla lo siguiente: cuanto más nos está hablando de la sangre de Cristo. Si en el Antiguo Testamento los sacrificios que se hacían santificaban la carne en un sentido, entonces el escritor de Hebreos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Aquí nos habla del Espíritu eterno, o sea, que el Espíritu Santo ha existido desde la eternidad juntamente con la Trinidad. Y esto lo vemos desde el primer versículo de la Biblia. Segundo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahora en la creación del hombre, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La misma Trinidad en pleno estaba realizando la creación. Entonces vemos la eternidad del Espíritu. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. El Salmo 139 nos dice: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré? ¿En dónde me esconderé? Si fuere a lo lejos del mar, allí tú me encontrarás. O sea, no me importa dónde me esconda, allí está la presencia del Espíritu Santo. Es omnisciente. Eso nos habla 1 Corintios del 2 al 10 y 11, omnipotente en Lucas 1:35, que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo vino sobre María y concibió de manera milagrosa. El Espíritu Santo es tan real como el Padre y el Hijo. Él no es algo, es alguien. Cuando trates al Espíritu Santo como una persona, comenzarás a conocerlo de verdad. Entonces, el Espíritu Santo tiene naturaleza divina, es Dios. Y algunos pasajes vamos a resaltar esa naturaleza divina del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5 nos dicen que pues los hermanos empezaron en la iglesia primitiva a vender sus propiedades y darlas a los apóstoles para que pudieran seguir extendiendo el evangelio. Entre esos que vendieron esas propiedades estaba Bernabé, que vendió su propiedad y la entregó a los apóstoles totalmente, y este Bernabé fue el que posteriormente se convirtió en el compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Pero el capítulo 5 entonces era muy común que los creyentes vendieran sus propiedades y la dieran al proyecto misionero. Pero mira lo que sucedió: Ananías y Zafira tenían una propiedad, la vendieron, pero habían decidido o habían determinado ante los apóstoles que iban a entregar la totalidad de
de esa venta. Eso era lo que ellos estaban diciendo al momento de entregar ese dinero. Pero resulta que ellos entregaron fue una parte y ellos se quedaron con la otra. Entonces el versículo 3 de Hechos 5 dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Entonces, ¿a quién mintió Ananías? ¿Mintió a una fuerza? No, uno no le miente a una cosa, le miente a una persona y le dice, para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Y no es que, y el punto acá no fue que el pecado fue porque se quedó con una parte, no, porque el pecado fue que él había ya dicho que lo iba a entregar todo y estaba simulando que lo estaba entregando todo. Entonces estaba siendo en cierto sentido hipócrita con la labor que estaba haciendo en ese, que estaba realizando en ese momento. Entonces, para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno. Versículo 4 dice, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién, dice ahí. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el versículo 3 nos está diciendo que mintió al Espíritu Santo. Y el versículo 4 nos muestra la divinidad del Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, aquí en este pasaje vemos que la Biblia también habla del Espíritu Santo con esa autoridad divina. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Miren esa primera línea. ¿No sabéis que soy templo de quién? De Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Somos santos, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo de Dios porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y él tiene esa naturaleza divina. Y complementando ese pasaje, el 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? O sea, le está diciendo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él es Dios y que no sois vuestros, le pertenecemos a Dios. Entonces aquí Pablo nos habla de que dentro de nosotros está Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces ya hemos visto que el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo es persona, personalidad del Espíritu Santo. Y ya les he dicho que algo se cataloga como persona porque tiene intelecto, voluntad y emociones. La Biblia presenta al Espíritu Santo con características personales. Me adelanté, me atrasé, perdón. En Hechos 13:2 nos habla de que el Espíritu Santo habla, ¿sí? También enseña. 14:26 de Juan, que nos dice que Él nos enseñará todas las cosas, nos guiará a toda verdad. Intercede por nosotros, Romanos 8:26. Se entristece, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu de Dios. O sea, una cosa o una fuerza no se pone triste, es una persona. Toma decisiones. Hechos 15:28. Este pasaje es muy importante porque nos habla de que el Espíritu Santo escoge personas para el ministerio. En algún momento le impidió a
Pablo ir aún la tierra, le dice, allá no vas a ir a llevar el Evangelio, no es el momento. Entonces vemos que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo enseña, intercede, entristece, toma decisiones, todas son cualidades de una persona, porque el Espíritu Santo es persona. Esto confirma que no es un poder que se manipula, sino una persona con voluntad, emociones e intelecto. Ahora, eso es importante, que veamos el Espíritu Santo como persona, porque cuando usted va a orar, usted se sienta a tener comunión con el Espíritu Santo en el sentido en que quiere tener una amistad con Él, ¿sí? Y a veces por eso vemos que nosotros solamente nos quedamos con una sección, el poder, ¿sí? Quiero el poder del Espíritu Santo, pero no hemos entablado una comunión con el Espíritu Santo y a veces nos enfocamos tanto en eso que nos frustramos porque no tenemos lo que queremos, ¿sí? Pero en la medida en que yo entablo una comunión con el Espíritu Santo, una amistad con el Espíritu Santo, hablo con el Espíritu Santo como si fuera mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hija, y esa comunión va creciendo, pues en ese momento, cuando adquirimos ese nivel de comunión, el Espíritu Santo va a darnos nos va a dotar de esa experiencia, de ese bautismo, pero nos quedamos en que queremos algo, pero el Espíritu Santo más que eso quiere tener amistad con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo desea caminar contigo como un amigo cercano. Él quiere conversar, guiarte en tus decisiones y fortalecerte en medio de tus debilidades. ¿Por qué? Porque Él es una persona que entiende lo que nos está pasando. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, porque es persona, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, ahí vemos la omnisciencia del Espíritu Santo, Él todo lo conoce. Juan 16, ya lo coloqué ahí. Entonces dice, enviaré a otro, cuando Jesús dice, porque voy a enviar a otro consolador. La palabra griega exacta significa otro de la misma clase, de la misma esencia de Jesús. O sea, Él es también Dios, va a venir y habitar dentro de cada uno de nosotros. Entonces ya hemos visto que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es persona. Entonces, ¿cuál es su papel dentro de la Trinidad? En la Trinidad el Espíritu Santo actúa como aquel que ejecuta la voluntad del Padre y del Hijo aquí en la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Ejecutando la voluntad del Padre y del Hijo aquí en la tierra. El Padre planea, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo y la hace real en el creyente. Esto lo vemos en Juan 16:7, donde dice, os conviene que yo me vaya. Y qué importante meditar un poco en este texto. Coloquémonos en el lugar de los discípulos. El Señor les dice, me conviene que yo me vaya. Y algunos dirían, pero ¿cómo así no, Señor? Queremos que tú estés con nosotros, que tú permanezcas con nosotros. Porque cuando Jesús les hablaba de su muerte, ellos se ponían tristes. Más Pedro quiso detenerlo, decirle, no hagas tal cosa, no puedes morir. Pero Jesús les está diciendo, me conviene que yo me vaya, porque mientras yo permanezca aquí en la tierra, uno, no voy a poder realizar la obra de redención. Dos, voy a estar limitado porque estoy en este cuerpo humano, estoy aquí limitado, pero es necesario que yo me vaya para que
pueda venir aquella persona que va a extender mi presencia, la presencia del Padre, del Hijo, en todas las personas y les va a dotar de poder que las mismas obras que yo he hecho, ustedes también las harán en el poder del Espíritu Santo. Entonces la función del Espíritu Santo es aplicar la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque Jesús lo expresó, lo que yo he hecho, ustedes también lo harán y cosas mayores por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, es necesario que yo me vaya. Y tan pronto Jesús vino, cayó el poder de Dios sobre los 120 allí en el aposento alto y los dotó de poder y autoridad para testificar. Miren qué importante esto. El Espíritu nos llena para cumplir una función. O sea, el Espíritu Santo no nos llena simplemente para que usted diga, por fin, ya fui lleno y ya puedo estar tranquilo. No, si el Espíritu Santo nos llena es para cumplir un servicio, es para realizar la voluntad de Dios. Por eso aquellas personas que dicen que están llenas, pero no están en el servicio, no están haciendo el proyecto de Dios, pues esa llenura no tuvo sentido en sus vidas, porque no es simplemente estar lleno, no, es estar llenos cumpliendo el propósito de Dios. Y los 120 fueron llenados, dotados de poder para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir el proyecto de Dios. Los dotó de poder con función. O sea, ser bautizado en el Espíritu Santo no es simplemente para tener una categoría dentro de la iglesia, para decir los que son bautizados y los que no son bautizados. En la iglesia de Cristo no hay categorías. En la iglesia de Cristo hay hijos de Dios, discípulos, que entienden que Dios los ha llamado con un propósito. Y cuando entendemos que Dios nos ha llamado con un propósito, pues el Espíritu Santo va a venir hacia nuestras vidas para dotarnos en el proyecto y en el servicio que Dios quiere que hagamos para Él. Entonces, este fue el primer punto donde analizamos la importancia del Espíritu Santo, su relevancia, quién es el Espíritu Santo dentro de la Trinidad, que es en su esencia es Dios y también es una persona con la cual podemos nosotros tener comunión continuamente, permanentemente. ¿Sí? Perfecto. En este momento, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna observación de lo que hemos hablado? Ninguna, todo está claro. Perfecto. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún hermano? ¿Alguna pregunta que quiera realizar? Dios le bendiga, hermanito Marcos. Yo sí tengo una pregunta. Sí, hermana Amparo. O sea, porque dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que una persona, por ejemplo, cuando uno ora por una persona que vive, o sea, apartado de Dios, entonces, o sea, cuando uno ora así, que le pide a Dios que al Espíritu Santo que convenza a esa persona, o sea, ¿sí está bien hacer esa oración? Claro que está bien. Una de las Que, funciones, o sea, si la persona esté, sí, o sea, en el mundo, o sea, hablándolo así, o sea, perdido, o sea, en las cosas del mundo. o sea, el punto acá es que la persona que convence de pecado, redarguye de pecado, es el Espíritu Santo. Que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa palabra, de llevar esa confrontación, de llevar el evangelio, ¿sí? Pero no está en mi alcance transformar a esa persona. Mi responsabilidad es llevar la palabra de salvación, ¿sí? El evangelio, pero la obra
de transformación, la obra de Obra del convencimiento Espíritu Santo. es del Espíritu Santo. Y que yo ore en ese momento, decir, el Espíritu Santo intercede, obra en esa persona, transfórmalo, convéncelo, pues eso estamos orando en el sentido que esa es la función del Espíritu Santo. Pero mi responsabilidad es poder que a través de la palabra del Evangelio, Dios o el Espíritu Santo utilice esa palabra para confrontarlo, para convencerlo de pecado y que esa persona se arrepiente y pueda llegar a tener un encuentro directo con Dios. Correcto. Mi hermano, Dios me lo bendiga y que el Señor me lo guarde. Sí tengo una pregunta yo. Sí, hermano Luis. Bueno, yo a veces pienso que el Señor, o sea, siento en mí que el Señor está conmigo, que el Señor está pendiente de lo que me pasa. Sí, en la semana que pasó, el jueves, hubo una prédica en la iglesia y el pastor que estaba, el hermano que estaba compartiendo la palabra, hizo una pregunta ahí y preguntó, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados por el Espíritu Santo? No muchos alzamos la mano, o sea, yo no la alcé y algunos de la iglesia también no lo hicieron. Mi pregunta es, ¿cómo sé yo que he sido bautizado del Espíritu Santo? Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, hermano Luis. Yo pienso que este es el punto donde muchos tienen aquí inquietudes sobre el bautismo en el Espíritu Santo y esa experiencia, cómo la puedo yo interpretar si ya yo la he tenido, si ya la he vivido, ¿sí? Yo este estudio lo lo he dividido en 3 sesiones. Esta primera es pues teniendo la parte doctrinal del Espíritu Santo, su persona, su divinidad. El miércoles, como pues les dije anteriormente, vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y ya el viernes la manifestación del bautismo, en cierto sentido, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces todo esto lo vamos a desarrollar en profundidad el próximo viernes, porque es que pienso que a veces si no tenemos un conocimiento correcto de quién es el Espíritu Santo, no vamos a interpretar correctamente la manifestación del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que andemos en el Espíritu Santo. Y a veces tratamos de colocar una barrera. ¿En qué sentido? En que vemos que el bautismo del Espíritu Santo es el camino final al cual debemos llegar. No, el bautismo del Espíritu Santo es el comienzo para un trato y una comunión mayor de Dios en mi vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas que podemos decir fueron bautizados en el Espíritu Santo y dicen ya lo logré y listo, hasta ahí fue mi vida espiritual, ya logré lo que quería y punto. Pero no ven que detrás de eso está el propósito de Dios, la voluntad. ¿Para qué nosotros somos llenados o por qué Dios nos llena? Es para realizar una función específica. Entonces, si yo estoy concentrado en un solo aspecto, quiero poder, pero ¿para qué quiere el poder? Quiero hablar en lenguas, pero ¿por qué quiere hablar en lenguas? Entonces, lamentablemente nos hemos equivocado en colocarle una categoría, ¿sí? De decir quiénes no y quiénes sí, y no en enfocarnos en el sentido es que Dios nos ha llamado a servir. Y si Dios me ha llamado a servir, yo anhelo servir a Dios y en medio de ese anhelo del servicio y del amor a Dios, el bautismo del Espíritu Santo va a venir como parte de ese anhelo del servicio al Señor. Pero si solamente lo veo como un objetivo y ya, pues no va a tener trascendencia dentro de nuestras vidas, ¿sí? Pero
el próximo viernes, pues la idea es poder abarcar este tema del bautismo en el Espíritu Santo. Hermano Marcos, Dios Ah, le bendiga. Hermano mi Marcos, hermana, perdón, un ratito, una última cosita, mi hermana. Me perdona, sí, en el amor de Cristo. Mi hermano Marco, lastimosamente creo que no voy a poder estar el viernes en esa sesión. Si bien usted, no sé si lo sepa, pero acá en Ecuador se avecina la convención del Movimiento Misionero Mundial y es en otra parte, en otra ciudad. Así que nos toca trasladarnos mediante a Dios y estar allá Hermano, y sí, vamos, va a hermano ser Luis, jueves, viernes, sábado y domingo. tranquilo porque yo las estoy grabando. Esas sesiones Amén, las estoy amén. grabando y entonces las vamos a publicar por YouTube porque pues enviarles el video no va a quedar muy complejo. Entonces lo publicamos por YouTube, por por el canal de YouTube y listo. Ustedes van a poder interactuar con esa clase. No hay problema. Amén, mi hermano, amén. Que el Señor me lo bendiga. Gloria al Señor. Amén, hermano Luis. Me lo bendiga. Hermana Fanny. hermano Marcos, tengo una inquietud. Sí, ¿Qué hermana Fanny. diferencia hay? ¿Hay una diferencia en ser lleno del Espíritu Santo y recibir el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo, ahí está lo relevante, el espíritu, el trato del Espíritu con nosotros produce el fruto del Espíritu, ¿sí? Y vemos ahí las características del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, eso se produce por la comunión que yo tengo con el Espíritu Santo. ¿Sí? El bautismo con el Espíritu Santo me capacita, me empodera para realizar una labor, también me empodera para vivir una vida en santidad, ¿sí? Y esto, la relación y mi comunión con el Espíritu Santo produce el fruto en mi vida. O sea, no relacionamos el bautismo con el fruto, porque el bautismo con el Espíritu Santo es una llenura, es una experiencia continua, permanente en nuestras vidas, pero que el fruto va de la mano de una comunión continua con el Espíritu Santo. Y en la medida en que yo me voy entregando al Espíritu Santo, al señorío del Espíritu Santo, esas características del fruto se van a ver en mi vida. Y progresivamente esa llenura va a ir creciendo en mi vida. Porque vuelvo y reitero, sí, son dos aspectos diferentes. El bautismo es una experiencia que me capacita, una experiencia que me lleva a tener una llenura mayor de Dios en mi vida para el servicio a Dios y que sí, lógico, si tengo una llenura mayor, pues el trato del Espíritu Santo es mayor en mi vida, el fruto del Espíritu Santo va a ser más diciente en mi vida. Podemos decir que una cosa me lleva a la otra, ¿sí? O sea, si tengo el fruto del Espíritu, es porque el Espíritu Santo está tomando el control de mi vida. Y si es así, pues la llenura del Espíritu también se va a efectuar en mi vida consecuentemente, porque tiene el mismo punto de partida. Yo estoy rendido a Dios, rendido al Espíritu Santo, y Él está operando el carácter de Cristo en mi vida y me está dotando de poder para hacer la labor que tengo que realizar al servicio de Dios. Amén, hermana Fanny. Aleluya, amén, gloria a Jesús. Perfecto. ¿Alguna duda ya que estamos a punto de finalizar para irnos? Perdón. Hermano, buenas noches. Hermana Ludio, Dios le bendiga, amén. Gracias, hermano. Es que tengo una duda que sí me gustaría dejarla un poquito más clara Sí, y es referente a la herejía del movimiento unitario o el demodalismo. sí, ¿Sí? sí, correcto. Eso. Entonces sí tengo claro que en la unidad perfecta de la Trinidad
son tres personas, ¿sí? Pero no entiendo cómo la iglesia unitaria, el movimiento unitario, cómo ellos interpretarían entonces la divinidad, digamos, frente a esa herejía, de que no hay esa pluralidad, sino que son uno solo. No logro como entender en forma clara cómo es que ellos aplican esa mala doctrina. O sea, el punto de la iglesia pentecostal unida, ¿sí? Que eso es una herejía que se empezó a desarrollar en los siglos uno 2 3 y 4 después de, de Cristo, cuando apareció el modalismo, el arrianismo, ¿sí? Que quería, bueno, en el caso del arrianismo, que quería quitarle la divinidad a Cristo, pero en el caso del modalismo era ver a Dios como una sola entidad de persona, por eso habla de modalismo, ¿sí? Ese modalismo nos habla de que en el Antiguo Testamento Dios, como es Dios, pues estaba en modo Padre, ¿sí? Estaba actuando con la humanidad en modo Padre. En el Nuevo Testamento pues cambia el modo, ¿no? Como cuando cambiamos de modo en el televisor, cambió de canal. Cambió de modo, ahora está en modo hijo y en este tiempo está en modo Espíritu Santo, ¿sí? Entonces por eso lo llama modalismo, ¿sí? Ese es el punto que ellos manejan, ¿sí? De decir, por eso hablan de solo Cristo, o sea, es solo Jesús, que en un tiempo Él se manifestó como Padre, en otro tiempo se manifestó como Jesús y en este tiempo se está manifestando como Espíritu Santo, pero que es una sola persona. Que yo no logro entender cómo ellos, pues la Biblia nos habla en su desarrollo, en la narrativa de los evangelios, claramente hace la distinción entre las tres personas y mucho más se ve en el bautismo de Jesús, cómo se ve en tres escenarios, lugares diferentes, están la Trinidad, el Padre en el cielo, el Hijo en las aguas y el Espíritu Santo en forma simbólica en el aire. Ahí vemos que están en tres partes diferentes, tres lugares diferentes, un solo Dios representado en tres personas, pero no logro entender cómo ellos ven en eso una sola persona. Y a Jesús, cuando oraba al Padre de mañana, o sea, la lógica es que está orando a otra persona, ¿sí? Y murió en la cruz del Calvario, en tus manos encomiendo mi espíritu, no se estaba hablando a sí mismo, le estaba hablando a su Padre. Entonces difícilmente logro entender ellos por qué ven a una sola persona, pero es una doctrina, ¿cómo le llamaría? Doctrina errónea que lamentablemente los ha cegado a ellos, que solamente ven a una persona, aunque el pasaje les muestre que hay tres personas, ellos van a seguir viendo una sola persona. Pero el punto es que nosotros estamos creyendo en la verdad y es un Dios, un solo ser que está representado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermana Ludi. Bueno. Amén, muchísimas gracias, muy claro, gracias. Bueno, pues el tiempo se nos ha cortado o ha terminado. Espero el próximo miércoles pues terminar lo que faltaba de esta sesión, hablar acerca de los dones del Espíritu Santo y ya el miércoles, próximo viernes, ya pues estaríamos en profundidad hablando acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes, espero que haya quedado todo claro y bueno, que Dios los bendiga y los dejo con la hermana Olga. Hermano Marcos, Dios me lo bendiga, Dios les bendiga a todos, qué maravilloso Bien. estudio. Hermoso, Dios mío, cada vez que uno habla del Espíritu Santo y conocer esa parte doctrinal es hermoso y realmente la falta de conocimiento sobre el Espíritu hace que no tengamos realmente
esa conexión que el Espíritu Santo quiere que tengamos con Él. Damos gracias a Dios en esta noche. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu misericordia, por esta noche tan